Proceso que es muy cuestionable. Se refirió al libro publicado por el expresidente Guillermo Lasso, del que dijo busca justificar 900 días de corrupción, indolencia, vacunas y otros hechos que van en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas. Escuchamos la siguiente intervención a la señora asambleísta Ana Galarza, representante de la provincia de Tungurahua. Esta asamblea tiene que ser una asamblea distinta. Es una asamblea corta que enfrenta las grandes necesidades que tiene el país. Necesidades y problemas que fueron creciendo porque lastimosamente creímos que íbamos a tener un gobierno distinto y por el contrario tuvimos a uno de los presidentes más ineptos de la historia del Ecuador. Pero esta Asamblea Nacional tiene que ser diferente a los anteriores congresos o las pasadas asambleas nacionales, donde se utilizaba la frase de esto es político, esto no es jurídico. Señor presidente, déjeme decirle, en esta Asamblea Nacional se hacen las leyes que nosotros mismos debemos respetar y no tenemos que pasar por alto por muy político que sea el tema. Todo lo político tiene que ser jurídico, porque si es jurídico es legal, y si es legal estamos cumpliendo correctamente con nuestro trabajo. La Constitución es sumamente clara cuando habla de un juicio político a un presidente o vicepresidente. Solamente cabe la destitución, no habla de censura. Es distinto cuando es un juicio político a un ministro. Ahí se puede hacer un juicio político hasta un año después y puede haber censura. Pero en el caso de un presidente o un vicepresidente, una vez que ya no esté en funciones, no cabe un juicio político. Y voy a regresar a ver al pasado, cuando se dio el caso Odebrecht, donde se presentó un pedido de juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, que posteriormente fue sentenciado penalmente por el caso. Pero me voy a referir a lo que correspondía a esta Asamblea Nacional. La Fiscalía ordenó una prisión preventiva, el ex vicepresidente no pudo ir a sus funciones en la vicepresidencia y perdió su cargo como vicepresidente. Como ya era vicepresidente, no cabía el juicio político, no cabía una destitución. ¿Y qué hizo la Asamblea Nacional? Por pedido de la Revolución Ciudadana, fue pedido de la Revolución Ciudadana en ese entonces. Ellos pidieron que como no era constitucional el juicio político, se archivara. Este caso no es distinto. El presidente Guillermo Lasso no pudo terminar su mandato por inepto y porque quiso evitar con la muerte cruzada que no sea destituido. Y legal y constitucionalmente sí utilizó esa jugada. Lo que corresponde en este pleno de la Asamblea Nacional y que sí sería legal es que de consenso hagamos una resolución representando la voz de todos los que nos han elegido, que saben que este presidente no nos dio seguridad, que saben que en este mandato se ha derramado sangre inocente por su ineptitud, que saben que el país, desde que empezó la gestión del presidente Guillermo Lasso, lo único que tuvo fue un retroceso. Y lo único que avanzó en el gobierno del presidente Guillermo Lasso fueron los millones de dólares en sus cuentas. Pero el país no avanzó. Yo estoy segura que en ese sentido sí vamos a tener consenso de todos los legisladores que estamos aquí. Porque estamos dentro de la verdad, pero también estamos dentro de lo jurídico. Porque todo lo político tiene que ser jurídico. El día de mañana, con su equipo de abogados, porque tiene toda la cantidad de recursos para tener muchos abogados, va a llegar hasta instancias internacionales y ¿saben qué va a pasar? Le va a terminar ganando al Estado ecuatoriano, porque claramente la Constitución habla que no hay una censura a un exmandatario. Todavía más que le falla al país, va a terminar indemnizado por una decisión que se tome aquí. No podemos dar paso a que termine premiado uno de los peores presidentes que ha tenido la historia del Ecuador. ¿Y saben cuál es la verdadera censura que vive el señor Guillermo Lasso?
De 10 ecuatorianos, 9 reprueban su gestión. El día de mañana se lanza de candidato a cualquier cosa y pierde. Si él es candidato solito, pierde siendo solito. Si se lanza el día de mañana a Miss Feriado Bancario, también pierde. ¿O no? Esa es la verdadera censura. Esa es la verdadera censura que emana desde el mismo pueblo. Yo estoy de acuerdo con que debía haber sido cesado de sus funciones cuando la ley lo permitía, pero ahora la Constitución es clara. No hay cabida legal ni constitucional para una censura a un exmandatario. Lo que sí puede hacer este Pleno de la Asamblea Nacional es tener esa resolución en la que representemos a todas las personas que se han visto perjudicadas por la pésima gestión del presidente, en la que representemos la voz de esos niños, ni siquiera la voz, el llanto de esos niños que diariamente lloran porque extrañan a sus padres o a sus madres, porque tuvieron que emigrar, porque no hay más trabajo aquí. Esos niños que van a tener que crecer tal vez cuidados por terceras personas y que no sabemos qué futuro les depare si no tenemos un sistema educativo fortalecido. No sabemos si lleguen hasta la adultez con la inseguridad que vivimos. Nadie está exento de sufrir algún tipo de atentado en contra, no solamente de su integridad física, sino también de su vida. Les está hablando una persona que tuvo que llorarle a su amigo, candidato a la presidencia, que fue asesinado teniendo todo el cuidado del Estado. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no tienen los guardaespaldas y toda la operatividad que da el Estado cuando es una persona políticamente expuesta? El ciudadano común que toma el bus y que si no se deja robar el celular termina siendo asesinado. Esa resolución tiene que representar la indignación de un país que creyó en un presidente que terminó pactando a cambio de impunidad, porque eso también está en la historia y no se lo puede negar. Por eso es importante que esta Asamblea Nacional, que quiere ser una asamblea distinta, ¿verdad?, siente un precedente de que todo lo político tiene que ser jurídico, porque nadie está por sobre la ley, pero nadie está tampoco por debajo de la ley. Y por mucho que nos desagrade una persona, tenemos un debido proceso, tenemos derechos que respetar, tenemos una constitución que respetar, porque el día de mañana pasa algo con un compañero suyo, un compañero suyo, un compañero suyo, y ahí sí vamos a querer que se respete la ley o no. Actuemos de la manera con la que nos gustaría que se actúe con uno de los nuestros. La vida, miren, es un ciclo, y si no podemos hacer el bien, no permitamos que se haga el mal. La justicia terrenal puede ser muy imperfecta, créanme que de la justicia divina nadie se escapa, nadie se escapa. Yo lo único que les pido, queridos compañeros, es que sentemos un precedente como una asamblea madura, como una asamblea que respeta la normativa, que respeta la Constitución, pero que también estamos del lado del dolor del pueblo ecuatoriano. Yo entiendo que hay una moción que tendrá que votarse, pero yo sí quiero pedirles que se tome en consideración, que hagamos una moción de consenso de todas las bancadas, donde podamos resolver que nunca más un Lazo debe volver al poder. Muchísimas gracias. Escuchábamos al asambleísta Portungo